A esta hora, como todos los días, el devocional de mañana oirás mi voz. Una reflexión sobre la palabra de Dios, en conexión con Poderosa Celestial Radio. Disponga su mente y su corazón para escuchar la palabra del Señor. Bueno, tenemos también la palabra de hoy. La palabra hermosa que el Señor nos regala, consignada en la primera carta de Pedro. En la primera carta de Pedro, vamos a mirar qué nos da el Señor Jesucristo y a través del Espíritu Santo. La primera carta de Pedro nos habla de una manera especial. Y fíjese que la primera carta de Pedro inicia hablando de los esposos y las esposas. En algunas versiones está como los deberes conyugales. Ahí está hablando la carta del apóstol Pedro. Después viene un subtítulo en el 8 que habla sobre una buena conciencia o los sufrimientos por causa de la justicia del Señor. En este segundo fragmento del capítulo 3 de la primera carta de Pedro, comienza él a hablar sobre el mismo sentir de la compasión de Cristo, del amor de Cristo, de la misericordia de Cristo, de la amistad de Cristo. Y lo que Cristo nunca hizo fue devolver el mal por mal, la maldición por la maldición, sino al contrario, bendiciendo, porque fuimos llamados para heredar bendición. Pero estas bendiciones no se dan aquí en la tierra realmente, solamente en la tierra, sino se dan en la futura herencia que tenemos con Cristo eternamente, si es que nos mantenemos en este camino, si es que no renunciamos a este camino, Entonces comienza el apóstol Pablo, o sigue el apóstol Pablo hablando también sobre, si usted quiere ver días buenos, dice la palabra, tiene que refrenar la lengua. Porque una de las palabras que nos habla en los salmos y en los proverbios, habla sobre el poder de la lengua o el poder de la boca. ¿Qué hay en tu boca? Por allá en Proverbios 18:21 lo dice. Hay dos cosas importantes en la boca de nosotros, en la lengua de nosotros. Hay dos cosas importantes. Está la muerte y está la vida. Lo dice claramente el proverbio. La muerte y la vida. En su boca, en su lengua. Y finaliza diciendo que el que la ama, o sea, el que ama la muerte, pues comerá de los frutos de la muerte. Y el que ama la vida, comerá de los frutos de la vida. Pero todo está en nuestra boca, fíjese, en nuestros labios, en nuestra lengua. Por eso dice que el que quiera amar la vida, el que quiere o el que quiera, el que quiere ver días buenos, dice, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. O sea, todo está en el poder de lo que nosotros podamos hablar, de lo que podamos decir. ¿Por qué, pastor? Hombre, simple y llanamente porque las escrituras nos dicen que todo lo que habla la boca es lo que está dentro del corazón de las personas, está dentro de nosotros. Entonces usted puede hablar vida, usted puede hablar salud, usted puede hablar bendiciones, ¿ve? Y eso no falsamente, sino es lo que usted siente por dentro. Así como la rabia, así como la envidia, así como los celos, así como cuando una persona explota, es explosiva, ¡puf!, explotó. Entonces eso era lo que tenía por dentro guardado.
¿Sí? Entonces, dice el Señor aquí en la palabra, es que no lo digamos ficticiamente, no lo digamos porque el pastor dijo que lo dijéramos. Algunos acostumbramos a decir repite conmigo o dilo a tu vecino en las enseñanzas, pero es lo que usted diga de corazón, lo que usted cree tener en su corazón, lo que usted cree que le ministra a su corazón. Y allí sale obviamente por la boca, por los labios, por la lengua. Entonces dice, refrene su lengua y refrene sus labios, que no hablen engaño. Pastor, pero la palabra dice que los días serán malos, o los días son malos. Los días son malos, pero la única manera de convertir esos días malos en buenos es que nosotros, cómo lo hablamos, cómo lo decimos, cómo lo expresemos, cómo lo sintamos. Porque dice el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Entonces también dice, apártese del mal. Es que muchas veces decimos que amamos la vida, amamos a Cristo, amamos al prójimo, ¿sí? Pero no nos queremos apartar del mal. ¿Y de qué mal, pastor? Si yo no salgo de la casa, yo me mantengo allí. Sí, pero es que hay un problema que es la lengua. Hay un problema que son los labios. Y Santiago, por eso lo dice en Santiago capítulo 3. Y esa palabra, Santiago capítulo 3, es dedicada ¿a qué, pastor? A domar la lengua. A domar la lengua. Por eso es que inicia en Santiago capítulo 3, inicia diciendo, hermanos míos, no os hagáis maestros de muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Entonces, ¿qué me da a mí la mayor condenación? ¿El ser maestro? No. No. El ser maestro no te va a dar mayor condenación. Te va a dar mayor condenación si tú si tú te crees ser un maestro de este camino sin ser ungido como maestro, primero que todo. Segundo, en este camino todos somos maestros. Porque si usted va a evangelizar, usted va a consolidar a una persona, usted es maestro, usted tiene que enseñarle el por qué murió Cristo, como aquel eunuco, ¿verdad? Leía, pero yo no entiendo, no hay quien me enseñe. Entonces todos, en nivel general, todos, de igual manera, así no tenga ese léxico, no maneje una parte verbal buena, de una u otra forma, es maestro, enseña. Todo el que enseña tiene el don de maestría. Todos somos maestros. Usted que está en casa escuchando, usted le habla a alguien de Cristo y usted le está enseñando. Tiene ese don de maestría. Ahora, otra cosa es el ministerio de la maestría. El don de enseñar la maestría y que se quede en esa parte porque en Efesios capítulo 4:11 nos habla de la constitución. Dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pastores y maestros. Entonces todo el que se llama ser pastor es maestro, pero fíjate que dice pastores, no dice coma maestros. No hay una coma, no hay un signo de puntuación. Dice maestros. Entonces el apóstol es maestro, el profeta es un maestro, el evangelista es un maestro y el pastor es un maestro. Entonces, todos los que estamos acá en este camino somos maestros de alguien, le enseñamos a alguien.
Pastor, pero entonces, ¿por qué dice aquí la palabra que no os hagáis? Recuerden que hay una palabra que dice, enseña al niño en su camino. Ahí lo dice en la palabra, ¿verdad? Y fíjese que esa palabra es una palabra muy delicada. Porque alguna versión dice acá, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad por ser maestros. Pero algunos enseñan mal. Algunos enseñan malas cosas. Algunos enseñan por interés. Algunos enseñan por ganar, no almas, sino ganar fama. Algunos enseñan por prepotencia. Algunos enseñan, dice la palabra claramente, algunos enseñan por envidia. Por envidia. Entonces, algunos, dice la palabra, que predican a Cristo por envidia. Lo dice claramente, por contienda. Entonces, lo dice por allá Filipenses 1:15. Usted lo puede buscar en su Biblia electrónica o tradicional. Dice que algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y predican a Cristo por contienda. Pero otros, dice, me gusta que se finalice diciendo, pero otros de buena voluntad. De buena voluntad. Entonces cuando dice, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, está en la consigna de qué es lo que vamos a enseñar. Ahora, no solamente en la parte ministerial, sino como padres de familia, ¿qué le estás enseñando a tus hijos? La buena educación. Debería ser la buena educación. Y no necesitamos ser de la línea cristiana evangélica para ser buenos educadores de nuestros hijos. Los padres no tenemos que ser cristianos para ser buenos maestros de nuestros hijos. Generalmente. Entonces, de acuerdo a cómo usted enseñe a sus hijos y por ahí derecho a la grey, así será su recompensa. Si enseñamos mal, sabiendo que no se debe enseñar de esa manera, por eso dice, recibiremos mayor condenación. O sea que hay una condenación mayor y hay una condenación menor. Y fíjese que me gusta esta parte importante porque la palabra de hoy nos está hablando prácticamente sobre eso en la primera carta de Pedro 3:15 para los hermanos que están llegando allí a la sintonía, la primera carta de Pedro 3:15. Entonces, el que quiera amar, dice que el que quiera amar y ver días buenos, el que quiera o el que quiere amar y ver días, refrene y no hablen engaño. Y apartarse. Entonces, fíjese, si usted quiere amar la vida y usted quiere ver días buenos, entonces la actitud que tenemos que colocar sobre el escritorio es, primero refrenar la lengua, no hablar engaño, apartarse del mal y hacer el bien. O sea que sí podemos hacer el bien. Entonces fíjense que dice la palabra, busque la paz. Y no solamente la busque, sino y siga la paz. Por eso Hebreos es clara. Yo he corregido a los hermanos predicadores cuando dice la palabra, dice que sin santidad nadie verá al Señor. O sea, dicen así únicamente. La palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor, pero la palabra no dice que sin santidad nadie verá. O sea, así literalmente no dice. No lo dice. Bueno, en la Biblia mía no lo dice. En la Biblia mía lo que dice en Hebreos 12:14 es, primero, mire, seguid la paz con todos. ¿Y qué nos dice Pedro? Pedro nos dice, sigan la paz.
prediquen la paz. Pero dice, seguid la paz con todos. Hay una coma y dice, y la santidad, coma, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, si no predico la paz, y mucho menos sigo la paz, entonces, ¿y quién es la paz en mi vida, pastor? Cristo. Si yo no busco la paz, ¿y quién es la paz? Cristo es la paz. Y las palabras de Cristo es la paz. Él dijo, yo les doy la paz. Les dejo la paz. Hay dos acciones allí, verbales. Está, yo les dejo la paz. Y también les doy la paz. Ya les doy la paz a todos ustedes, dice la palabra del Señor. Entonces, el Señor dice, mire, yo les dejo la paz. Vamos a buscar esa cita bíblica, creo que está por allá en el Evangelio de Juan. Dice por ahí, la paz os dejo. Fíjese que hay dos acciones. Juan 14, 27, el Señor no nos deja avergonzado. Y fíjese que eso está dentro de la promesa del Espíritu Santo, porque la paz también es un don del Espíritu Santo. Es un don, un regalo. Y cuando Él dice, viene el Consolador, el Espíritu Santo, se los voy a enviar, Él les va a enseñar, ojo, maestro, el mejor maestro que tenemos es el Espíritu Santo. Él les va a enseñar. Pero Él nos va a enseñar todas las cosas como son las cosas, no como yo quiero que sean las cosas en mi vida. Como dicen popularmente por ahí, al pan, pan y al vino, vino. Eso es la maestría del Espíritu Santo. Y todo el que esté ordenado en la maestría o tenga ese don de maestría en las Escrituras debe enseñar conforme a lo que el Espíritu Santo está hablando. Dice, Él os enseñará. O sea, el Espíritu Santo tiene una función de maestría, pero también de recordar todas las cosas. Entonces el Señor dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Entonces, hay dos acciones importantes allí. Dice, la paz os dejo, mi paz. Entonces, Él habla de la paz, pero también habla de su paz, mi paz. Entonces, prácticamente cuando habla de la paz, ¿qué nos deja el Señor a nosotros? La paz. Y la paz es la palabra griega, la G863, que es afiemi o yemi, que significa perdonar. O sea, les dejo mi perdón. Pero también dice mi paz. Entonces sigue allí esa palabra paz. Tiene una implicación tremenda que también significa la unión. Aquí entonces dice, yo les dejo mi paz, se las doy para que estemos unidos. Por eso Él dice, yo no os la doy como el mundo la da. O sea, la mía. Yo les dejo para que ustedes también den y dejen. Entonces hay dos acciones. Él nos deja la paz para que nosotros esa paz la entreguemos. Dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. La paz os dejo, dice. Yo la recibo y la entrego, la sigo entregando. Pero dice, mi paz os doy. Entonces, esa paz de Él, esa es mía. Para que me ministre a mí. Para yo estar confiado. Para creer. Es el don del Espíritu Santo. Entonces, uno de los que dice Gálatas lo dicen en el capítulo 5, por allá en el 22. Dice, más el fruto del Espíritu, hablando del Espíritu Santo, es amor, gozo, paz. O sea, es un fruto, es un don. Por eso él dice, la paz os dejo, mi paz os doy. El fruto
la unidad, la prosperidad en Cristo, prosperados por la palabra de Cristo. Somos prosperados por la palabra de Cristo. Entonces hay dos acciones. Me la deja para yo dársela a otro también, pero me la entrega a mí para yo ministrarla. Entonces yo tengo que tener paz conmigo mismo. Yo tengo que tener paz conmigo mismo. Si yo no dejo que el Señor me ministre a mí en paz o con la paz de Él, entonces ¿qué voy a dar? Por eso es que Pedro es muy claro. Pedro lo dice claramente. Pedro lo dice claramente. Pedro dice, mire, el mal y el bien está en la lengua. ¿Hay días malos? Sí, pero usted refrene todo ese día malo con su lengua. Si quiere ver días buenos, declárelo con su boca. Apártese del mal, haga el bien, busque la paz. Aleluya. Quizás algunos han perdido la paz consigo mismo, pero el Señor ya nos las entregó. Ya el Señor nos dio a nosotros la paz. Dije, yo le doy la mía, se la doy a ustedes, pero también les voy a dejar para que ustedes la entreguen a otro. Si yo soy un ministro o un padre de familia o una persona del común que no manejo mi paz, entonces ¿qué voy a entregar? Pedro lo confirma, lo que dice Hebreos, dice, no solamente búsquela, sino también sígala. Sígala. ¿Y quién es la paz en mi vida? Cristo. ¿Y qué dice Cristo, pastor? ¿Qué dice Cristo? Cristo dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y Pedro dice, sigue la paz, sigue la paz. La paz es Cristo. La paz es Cristo. Pero mentira, a veces la paz es una hipocresía para muchos. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y todas estas cosas, dense fraternalmente la paz. Mentira, mentira, es una mentira. Es un show, es un teatro, muchas veces, porque la paz se maneja en la parte interna, en la del corazón. Es un don, el don del Espíritu Santo. El que tiene el Espíritu Santo, venga lo que venga, va a manejar paz. Va a estar en paz consigo mismo. Como dicen popularmente, a mí que me esculque. Vienen los problemas, vienen las situaciones impresionantes, pero usted y yo tenemos que estar tranquilos, sobrios, tenemos que estar calmados. Mire, eso es lo que nos diferencia a nosotros del mundo. Y si éramos, esto tiene que ver con los temperamentos, si éramos esas personas que explotábamos con nada, hermano mío, ya tenemos que mirar que el Espíritu Santo nos vaya amoldando. Tenemos dos problemas: o nos dejamos amoldar del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo nos amolda a la fuerza a nosotros. Entonces, si no resistimos, si no tenemos la capacidad de resistir esa acción maleable del Espíritu Santo, mi hermano, si no resistimos, entonces tenemos otro problema. O nos quedamos, o nos quedamos. O nos quedamos, o Él nos jala para que nos quedemos. Pero el propósito del Señor se cumple porque se cumple. Mire quién escribe esto, Pedro. Pedro era un hombre, es que usted viera la personalidad de Pedro. Pedro era prepotente, orgulloso, altivo, era acelerado, era mal hablado, era, voy a utilizar este término, era bocón. Todo lo hacía con la boca, todo lo organizaba con la boca, todo hacía. Y prometía cosas falsas. Esa era pero mire quién escribe esta carta, Pedro. O sea que Pedro pudo haber cambiado, diríamos, a un 99.99%, dándole un margen de error a Pedro, pero Pedro pudo haber cambiado mucho. Pedro tuvo problemas con el apóstol Pablo, chocaban, ellos chocaban mucho. ¿Pero por qué chocaban? Porque Pablo lo corregía. Pablo lo corregía mucho.
¿sí? Quería hacer cosas por ahí escondidas y él lo confrontaba, Pablo lo confrontó. Y fíjese que era tanto el problema que tenían ellos que, bueno, a la final, según lo que escribe Pedro, él se deja corregir hasta el momento en que ya llega el momento en que ya ama a Pablo y ya respeta a Pablo. Aleluya. Ya se sujeta a los consejos de Pablo. Porque Pedro era tremendito. Y fíjese que en una de las palabras finales del apóstol Pedro en la última carta, la segunda carta de Pedro, en una de las palabras finales de él, eso está por allá en segunda carta de Pedro 3.14. Mire lo que dice, segunda de Pedro 3.14 y 15. Dice, por lo cual los amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles. Y mire lo que dice, en paz. Aleluya. Mira quién me está hablando de paz. Pedro. Pedro que estaba con el Señor y saca la espada y le corta la oreja a Malco. Pedro que era un hombre colérico, era un hombre con un temperamento fuerte, era un hombre sanguíneo. Mira quién me da este consejo, que procuremos con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Pastor, ¿dónde dice eso? En la segunda carta de Pedro 3.14. Y mire que era tanto la personalidad de Pedro cambiada por el Espíritu Santo, cambiada por el Espíritu Santo. Eso no era por fuerza, hermano mío. La Biblia dice que esto no es por fuerza. Usted no va a hacer cambiar ni a su esposo, ni a su esposa, ni a sus hijos, ni al pastor, ni a la pastora, y mucho menos a su hermano. Usted lo que tiene que decirle, mira, Señor, ministra en él lo que ha ministrado en mi vida. Porque algo que tiene el hermano, que ya ha corregido, le hace falta a usted por corregir. Y viceversa. Pero todos no estamos limpios del todo. El Señor dijo, están limpios todos, menos uno. Si habemos 20 en la iglesia, todos estarán limpios, menos uno. ¿Quién no estará limpio, pastor? De pronto soy yo el pastor. De pronto es el pastor que no está limpio del todo. Aleluya. O de pronto es usted el que no está limpio del todo. En una iglesia de 20, de 30, de 40, de 50, de 100, de 500. Todos están limpios. Pero no todos. Algo controversial. Entonces tengo que revisarme. Si yo quiero que todo esté en paz, el primero que tengo que ministrar paz soy yo. Haya sido temperamento fuerte, altivo, explosivo. Pastores que me pisan la manta y enseguida eso es automático porque agarro la muñeca de una vez. No. Hermano, si usted no se deja amoldar del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo va a actuar con fuerza porque lo que Él quiere es que nosotros, Él nos quiere presentar a nosotros delante del Señor sin mancha e irreprensibles. Y mire que Pedro, con todo el temperamento que yo le he explicado, porque todavía falta más del carácter de Pedro, en la segunda carta de Pedro 3.15 dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿Por qué cree que el Señor nos ha tenido tanta paciencia a nosotros? ¿Por qué el Señor no nos corta de una? Listo, pastor, ya me cansé de ti, te llevo. Porque quizás hay algo que esté provocando la pérdida de mi salvación. Y Él quiere que corrija. Cuando ya corrija, te llevo. Aquí lo dice. Tengo entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, la paciencia. Así que no nos hagamos nosotros, pues, no, es que yo soy perfecto, yo soy el... No. No tiene paciencia el Señor. No quiere que ninguna alma se pierda, sino que todas procedamos al arrepentimiento. Ahora mire lo que dice.
ten entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Eso está por allá en la segunda carta de Pedro 3:15, para los hermanos que están llegando a la sintonía. Como también nuestro amado hermano, mire qué bonito, nuestro amado hermano Pablo, aleluya, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Mire cómo él recomienda, mire, prácticamente lo que dice Pedro es, mire, lean las cartas de Pablo. Y él andaba en choque con Pablo, andaba peleando con Pablo, pero no por Pablo, sino por él mismo. Bendito Jehová. Mire, cuando llega Pablo al ministerio del Señor, todos los 11 que estuvieron caminando con el Señor le cayeron a Pablo. Le dijeron, ¿tú de dónde eres apóstol? Nunca te vimos con los 12. Y de los 12 se perdió uno, Judas, llegó Matías y nunca te hemos visto. ¿De dónde eres tú, apóstol? Y enseguida vea con principalmente Pedro, que era el líder, era la cabeza, comenzó a contender con Pablo. ¿Ah? Y Pablo le dijo, mire muchachos, yo no vengo a pelear con ustedes ni a quitarles ministerio a ustedes. Una cosa estoy seguro, y la dice creo que en todas las cartas, son 13 cartas que escribe el apóstol Pablo. Y él dice, de una cosa estoy seguro, de que a mí me escogió Jesucristo. No soy siervo de Jesucristo, no soy siervo de Jesucristo por mano de hombre, sino porque Cristo le plació escogerme la voluntad. Soy apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y eso escribió en casi todas las cartas. Mire, casi todas las cartas del apóstol Pablo decía, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y en Gálatas, creo que es la más antigua, Gálatas, mire lo que dice Gálatas. Dice en Gálatas 1:1, dice Pablo apóstol. Y entre paréntesis, como quien dice, para que les duela a muchos, ¿sí? Diría el apóstol Pablo, dice Pablo apóstol. Entre paréntesis dice, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Me gusta cómo el apóstol Pablo confrontaba la situación. Él dice, yo no soy apóstol de hombre, ni impuesto por hombre, ni en esas cosas. El propio Jesucristo se me presentó. Y si usted no sabía, Pablo da en el libro de los Hechos, creo que da como que 3 veces el testimonio de qué fue lo que le ocurrió. Y él rozaba mucho con Pedro. Aleluya. Y usted no puede decir, es que llegó este hermano de último y ahora tiene el privilegio. Y entonces he escuchado con mucha tristeza decir a muchos hermanos, es que Dios lo envió porque es la lija mía. ¿Dónde está eso? ¿Quién dijo eso? Nadie es lija de nadie, hermano. Aquí la lija suya y la lija mía es el mismo Cristo. Es la roca inconmovible. El Espíritu Santo es el que nos está puliendo a nosotros. Entonces diríamos, como entenderlo de esta manera, que el Espíritu Santo es nuestra lija y no el hermano. ¿De dónde sacan eso? Por favor. Era el mismo Espíritu Santo que estaba allí amoldando todavía a Pedro, porque Pedro ya era un hombre, diríamos nosotros, tan viejo, y caminó con el Señor en persona, en carne, en sangre, y adoptó costumbres de él. Oye, pero como que eso lo echó en bolsillo roto. Entonces tenía que llegar Pablo bajo la unción del Espíritu Santo, porque esto se hace bajo la unción del Espíritu Santo y no en la carne. No en la carne. Dice que la carne para nada aprovecha. Esto no es en la carne, esto es bajo la unción del Espíritu Santo. Y fue tanta la enseñanza que Pedro aprendió de Pablo, que llegó de último, donde él aquí, en la segunda carta de Pedro 3:15, habla bien de Pablo. Dice, nuestro hermano amado Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas. Mira lo que dice, casi en todas
sus epístolas. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que Pedro leyó todas las cartas de Pablo, hablando en ellas de estas cosas. Pedro leyó, o sea, Pedro honró a Pablo. Y el mismo Pedro dice, hay tantas cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Imagínense si el mismo apóstol Pablo dice, la verdad que hay cosas que yo no puedo descifrar. No puedo descifrarles a ustedes, son difíciles. Y Pablo lo dice y Pedro lo confirma. Hay cosas difíciles de entender, pero no era porque Pablo era como algunos se creen que son doctos. Los mejores doctos son los doctos, nadie los entiende sino ellos mismos. Aleluya. Bueno, serán cosas naturales o cosas carnales, pero las cosas del Espíritu, la sabiduría la da el Espíritu Santo. La sabiduría la da el Espíritu Santo. Y si usted tiene el Espíritu Santo, dice la palabra, entonces si usted está falta de sabiduría, pídasela a Dios, que la da sin reproche, se la da, pero bajo la unción del Espíritu Santo. Hay personas que tienen una sabiduría, pero es una sabiduría humana. Ahora, hay que entender eso también, hermano mío. Hay que entender eso porque vamos a mirar esa parte importante para explicar allí eso. Fíjense que lo que quiere decir acá, vamos a mirar donde dice eso, que hay una sabiduría que es carnal, humana. Bueno, vamos a mirarla por acá, creo que dice diabólica, algo así también. Vamos a mirar esa cita, porque me gusta que entendamos esta parte importante de lo que el Señor quiso. En Santiago capítulo 3, vea, estamos en Santiago. Entonces mire lo que dice, la sabiduría de lo alto, o sea, lo que viene de lo alto. Y pregunta Santiago 3:13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Ahora mire lo que dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea que el que es sabio y entendido debe mostrar buena conducta y mansedumbre. Paz. Debe ministrar paz. Cuando hablamos de ministrar, la gente piensa que es imponiendo manos y están completamente errados. La gente quiere que le estén imponiendo manos y siguen en lo mismo. Y esto no es de imposición de manos, hermano. Esto es de tener una buena conciencia y reconocer. Esto es de reconocer. Ahora, Santiago dice, pero si tenéis celos amargos, o sea que es lo contrario a la buena conducta, y contención, mira lo que dice, en vuestro corazón, cuando una persona tiene contención internamente, no está en paz, no camina en paz. Y si una persona no camina en paz, entonces está todo lo contrario, está inundado en amargura. Hay gente que está invadida de amargura internamente. ¿Cómo voy a ministrar yo? ¿Cómo voy a dar de gracia si no me he dejado amoldar? Por eso el Santiago es tremendo. Santiago dice, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Ahora mírese, porque esta sabiduría, estos celos amargos, jactancia, mentira, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Fíjense. Y él dice tres cosas entonces. Entonces hay tres clases. Hay una sabiduría terrenal que te puede llenar de prepotencia. Pastor, pero la sabiduría terrenal es mala. Pues no, porque usted es profesional. Usted es profesional porque tiene una sabiduría terrenal. Fue a un colegio, fue a un instituto, fue a una universidad. ¿Cómo se llama eso, pastor? Una sabiduría terrenal. ¿Sí? Una profesión. Eso es terrenal. Pero no todo lo terrenal es animal y diabólica. Depende cómo lo tome usted. Si usted es un médico, un doctor, un profesional en la medicina y va a coger la sabiduría terrenal, su profesión, para hacer cosas malas,
abortos y todas esas cosas, eso es diabólico, eso es animal. Pero si usted va a coger su profesión de salud, de medicina, lo que sea, en la parte de la salud, para el prójimo, para hacer cosas buenas y para todo lo bueno que el Señor nos ha dado, entonces esa sabiduría es buena. Esa sí desciende de lo alto. Terrenal, pero desciende de lo alto. O sea, hay una conexión entre lo terrenal y lo divino. Gloria a Dios por los hermanos que son de la parte de la salud, hablando de la parte de la salud, porque la parte de la salud es la que batalla con la vida y la muerte todos los días. Gloria a Dios por aquellos hermanos y hermanas que son médicos, que son de la ciencia de la salud, son profesionales, son enfermeros, enfermeras, y esa sabiduría terrenal, ellos llegan y la conectan con la sabiduría que desciende de lo alto. ¡Uy, qué hermoso! Y allí ejercen su ministerio. De pronto no están en un púlpito, no están en campaña, no están en vigilia, por su parte, pero allí los usa el Señor. Allí se pueden ganar almas para Cristo, allí pueden evangelizar, allí pueden llevar un consejo, allí pueden llevar una charla. ¿Sí ve la diferencia? De todo lo terrenal que usted tenga, todo sea para la gloria de Dios. Pero si yo pido sabiduría de lo alto para conectar con mi profesión, también habemos personas de la comunicación social, sabiduría terrenal, pero si conecto con lo alto, qué bonito. Ah, pero si conecto con lo malo, pastor, no, es diabólico. Entonces tenemos que diferenciar. Por eso Santiago dice, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, ¿cómo tengo que manejar mi profesión, pastor? Mire con la sabiduría de lo alto, que es pura, pacífica paz, amable, benigna, llena de misericordia, buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y mire cómo cierra Santiago, el fruto de justicia que siembra en paz para aquellos que hacen la paz. No, el Espíritu Santo está hablando, hermano mío. En paz para aquellos que hacen la paz. Creo que ayer hablábamos eso en el ayuno. Mire, el ministro de Dios debe ser educado, bien educado, y mostrar buena educación. Con todo el mundo, con todo. Usted no puede pretender hacerlo dentro de las cuatro paredes de la iglesia y por fuera es un diablito. ¡Ay! Le grita a todo el mundo y le pega a todo el mundo y empuja a todo el mundo y ofende a todo el mundo porque dice que usted tiene que ser pacífico, amable, amigable, educado. Y a muchos se nos olvida eso en la calle, el ser educado. Oh, porque son mundanos, porque son pecadores. No. Espere. Usted tiene que presentar a Cristo de esa manera. Si usted no son de los que le gusta salir a las calles a entregar un tratado, por lo menos con su personalidad, con su actitud, que ellos sepan de que usted es diferente a ellos, para que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros caigamos nuevamente en lo que éramos antes. Un trapo sucio. Antes éramos eso, hermano mío, reconozcamos esta cosa. Y yo no me puedo poner aquí en este altar a ofenderlos a ustedes, a dármela yo de, no, es que yo me estoy portando mejor que ustedes y yo soy mejor que ustedes y yo me he corregido más que ustedes y yo no. Esta cuchilla va para ambos lados. Alabado y bendito el nombre del Señor. Glorioso Jesucristo. Aleluya.